Bienvenidos al canal de YouTube CómoAprenderMás.com. Los invitamos a que se suscriban y que visiten la página web www.comoaprendermas.com. En este tutorial se explicará el balanceo de ecuaciones químicas por tanteo. Este método consiste en colocar coeficientes en las fórmulas de una ecuación química para equilibrar o igualar los átomos de los reactivos y productos. Veamos el siguiente ejemplo. Si en un tubo de ensayo depositamos unas láminas de zinc y le agregamos ácido clorhídrico, se obtiene como productos el cloruro de zinc y se libera el gas hidrógeno. El zinc y el ácido clorhídrico corresponden al campo de los reactivos, mientras que el cloruro de zinc y el hidrógeno corresponden en esta ecuación al campo de los productos. Si observamos el número de átomos tanto en reactivos como en productos, hallamos que el zinc tiene un átomo y en los productos también un átomo. Para el cloro, en el campo de los reactivos hay un átomo de cloro, mientras que en el campo de los productos hay dos átomos de cloro. Y para el hidrógeno, en el campo de los reactivos hay un átomo de hidrógeno, mientras que en el campo de los productos hay dos átomos de hidrógeno. Observamos que en el caso del cloro, el número de átomos están desigualados o desequilibrados. Lo mismo sucede con el hidrógeno. Pero si a esta ecuación química le colocamos el coeficiente 2 a la fórmula del ácido clorhídrico, podemos apreciar la siguiente relación entre los átomos. Para el zinc, un átomo en reactivos y un átomo en productos. Para el cloro quedarían 2 por 1, 2 átomos de cloro en reactivos y 2 átomos de cloro en productos. Quedan equilibrados, balanceados o igualados. Para el hidrógeno, en los reactivos quedan 2 por 1, 2 átomos de hidrógeno y en productos 2 átomos. Podemos apreciar que aquí ya quedan completamente balanceadas o equilibrados el número de átomos tanto en reactivos como en productos. En esta parte, la ecuación no está balanceada, porque la suma de átomos en reactivos es de 3 y la suma de átomos en productos es de 5. Está desigualada o desequilibrada. En este caso, ya aparece equilibrada o balanceada, porque tenemos igual número de átomos de zinc, lo mismo para el cloro y lo mismo para el hidrógeno. Y la suma total en reactivos es de 5 átomos y lo mismo 5 átomos en productos. El balanceo de una ecuación química es necesaria para todos los cálculos estequiométricos, para hallar el porcentaje de rendimiento o el porcentaje de pureza en un ejercicio de una ecuación química, y para calcular el reactivo límite y reactivo en exceso en una ecuación química. A continuación, se explicará el procedimiento para el balanceo por tanteo. Partimos de esta ecuación química en donde se muestra que el hidróxido de aluminio reacciona con el ácido carbónico para producir el carbonato de aluminio y el agua. Aquí tenemos el campo de los reactivos y en esta parte el campo de los productos. Inicialmente se identifica el número de átomos de los elementos de los compuestos y de último se colocan el hidrógeno y oxígeno. Procedamos. Aquí aparecen los átomos aluminio, carbono y de últimos el hidrógeno y el oxígeno. Observamos el número de átomos en reactivos del aluminio. Un átomo de aluminio en reactivos y 2 átomos de aluminio en productos. Para el carbono tenemos en reactivos un átomo de carbono, mientras que en los productos tenemos 3 por 1, 3 átomos de carbono. En el caso del hidrógeno, en esta fórmula 3 por 1, 3 átomos de hidrógeno. Y en la fórmula del ácido carbónico, 2 átomos de hidrógeno, para un total de 5 átomos en los reactivos. Y en los productos, 2 átomos de hidrógeno.
Para el oxígeno tenemos en esta fórmula 3 por 1, 3 átomos de oxígeno y en esta otra 3 átomos de oxígeno para una suma de 6 átomos en reactivos y en productos se tienen 3 por 3, 9 átomos de oxígeno más un átomo de oxígeno, en total 10 átomos de oxígeno en productos. En segundo lugar, se multiplican los átomos del metal y no metal, o sea, el aluminio y el carbono, por coeficientes para igualarlos. Los coeficientes se colocan en la fórmula respectiva. Veamos, para el aluminio, como aquí hay un átomo en reactivos y dos en productos, multiplicamos este valor por 2, quedando en total 2 por 1 igual a 2. Dos átomos en reactivos y dos átomos en productos. Este valor de 2 se coloca como coeficiente en la fórmula del hidróxido de aluminio y queda multiplicando todos los subíndices de los átomos. Para el carbono se multiplica por 3, quedando 3 átomos de carbono en reactivos y 3 átomos de carbono en productos. Este número se coloca como coeficiente en la fórmula del ácido carbónico. En tercer lugar, procedemos a balancear los hidrógenos y los oxígenos utilizando coeficientes. Observamos que los hidrógenos del hidróxido de aluminio fueron multiplicados por el coeficiente 2. Por tal razón, se multiplica este valor por 2. Y en el caso del ácido carbónico, los hidrógenos fueron multiplicados por 3. Este valor también se multiplica por este valor de 2, dando como resultado un total de 6 más 6 igual a 12 hidrógenos en reactivos. Como en productos hay solamente 2, multiplicamos por 6, dando como resultado 12 átomos de hidrógeno. Este valor se coloca como coeficiente en el agua, quedando balanceados los átomos de hidrógeno en reactivos y en productos. Para el oxígeno, los oxígenos del hidróxido de aluminio fueron multiplicados por 2, ese mismo valor multiplica al 3, y los oxígenos del ácido carbónico fueron multiplicados por 3, ese valor también multiplica a estos 3 oxígenos. El resultado de esta operación es 6 más 9 igual a 15 átomos de oxígeno en reactivos. En los productos apreciamos que los oxígenos del agua fueron multiplicados por 6. Este átomo de oxígeno se multiplica por 6, dando como resultado en total 9 más 6, 15 átomos de oxígeno en productos. La suma total de los átomos en reactivos es de 32. Lo mismo sucede cuando sumamos el número de átomos de los productos. Esto indica que la ecuación queda balanceada o equilibrada. Y su interpretación es: 2 moles de hidróxido de aluminio reaccionan con 3 moles de ácido carbónico para producir 1 mol de carbonato de aluminio y 6 moles de agua. Expliquemos otro ejemplo. Aquí se tiene el hidróxido de calcio que reacciona con el ácido bórico para producir el borato de calcio más agua. Se identifican el número de átomos en reactivos y productos, 1 calcio en reactivos y 3 calcios en productos. Para el boro, 1 átomo en reactivos y 2 por 1, 2 en productos. Para el hidrógeno, en la fórmula del hidróxido de calcio hay 2 hidrógenos y en la del ácido bórico hay 3 hidrógenos. En productos hay 2 átomos de hidrógeno. En el caso del oxígeno, en el hidróxido de calcio hay 2 por 1, 2 átomos de oxígeno y en el ácido bórico hay 3 oxígenos para un total de 5 átomos en reactivos. En el borato de calcio hay 2 por 3, 6 átomos de oxígeno
y en el agua hay un átomo de oxígeno, para un total de 7 átomos en productos. Apreciamos que el número de átomos está desigualado o desequilibrado. A continuación, se multiplican los átomos del metal y del no metal. Para el calcio, al multiplicar el 1 por 3 nos da 3 átomos en reactivos igual al valor de los átomos de productos. Y este número se coloca como coeficiente en el hidróxido de calcio. Este 3, repetimos, multiplica todos los subíndices de los átomos de esta fórmula. Para el caso del boro, multiplicamos el 1 por 2 y nos da 2, igualando los átomos en reactivos y en productos. Y este valor se coloca como coeficiente en el ácido bórico. Finalmente, procedemos a balancear los hidrógenos y los oxígenos. Aquí tenemos que los hidrógenos del hidróxido de calcio fueron multiplicados por 3. Esa misma operación la hacemos acá. Y los hidrógenos del ácido bórico fueron multiplicados por 2. Este valor también multiplica a estos 3 átomos, obteniendo como resultado de esta operación 6 más 6 igual a 12 hidrógenos. Como en los productos hay solamente 2 hidrógenos, si lo multiplicamos por 6 da 12, balanceando el número de átomos de hidrógeno, y este número se coloca como coeficiente en la molécula del agua. En los oxígenos del hidróxido de calcio fueron multiplicados por 3. Este valor multiplica al 2, y los oxígenos del ácido bórico fueron multiplicados por 2. Aquí multiplicamos esos oxígenos por 2, obteniendo como resultado de esta operación 6 más 6 igual a 12 oxígenos en reactivos. Como el oxígeno del agua fue multiplicado por 6, este valor también multiplica al 1, dando esta operación da en total 6 más 6, 12, quedando equilibrados o balanceados. El número total de átomos en reactivos es de 29 y la suma de los átomos en productos es igual a 29. La ecuación ha quedado equilibrada o balanceada y se interpreta que 3 moles de hidróxido de calcio reaccionan con 2 moles de ácido bórico para originar 1 mol de borato de calcio y 6 moles de agua. Este enlace corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando y suscribirse al canal de YouTube como aprendermas.com.